Cuando ustedes expongan, van a exponer un tema, ¿no es cierto? Ese mismo tema lo tienen que hacer en un trabajo escrito, todo el trabajo, ampliado, de acuerdo a lo que ustedes hayan investigado. La exposición debe ser concisa, concreta y resumida, con los datos más importantes. Eso más la parte escrita, de ahí donde ustedes se pueden extender más. Ese trabajo escrito me lo entregan a mí y yo lo corrijo. Si está entre los temas que se van a agregar al final, ¿qué tema exponen ustedes, Acuña? Alcoholismo, la personalidad, creo que era. No me acuerdo, por eso le estaba Ese preguntando. tema está en las generalidades de los de adicción. Yo te O sea reparo. que ese tema de alcoholismo, ustedes en la plataforma, ese no. Solamente la parte que está relacionada con las adicciones estaría en su tema, pero no lo tienen que subir ustedes. Ese me lo tienen que entregar a mí. Entonces ustedes van a tener dos notas, una de la exposición oral y otro del trabajo que van a ser escrito, donde ustedes se pueden extender, pueden investigar en otras fuentes, donde sea. ¿Entienden? Pero el tema específico de ustedes no lo tienen que subir a la plataforma. O sea que no lo van a compartir, digamos, con sus compañeros. O sea que el resumen, todo lo que hagamos, por ejemplo, los síntomas, el tratamiento, todo eso, nosotros hacemos una pequeña carpeta y eso cuando vamos a exponer se lo entregamos. No, otra vez volvemos. Ustedes van a exponer uno del tema, alcoholismo, qué es lo que es, cómo se da, frecuencia, pero conciso, resumido, síntomas y signos. ¿Qué es lo que puede hacer el enfermero con ese paciente? ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Eso es la exposición, de 20 a 25 minutos cada tema. Aparte, ustedes desarrollan todo el tema de alcoholismo, lo desarrollan, investigan, ponen lo que sacaron de la Organización Mundial de la Salud, de donde se les ocurra sacar datos, y lo ponen ahí en ese escrito. Ustedes van a tener dos notas sobre el tema del alcoholismo, uno de la exposición oral y otro de la carpeta. Entre las dos hacemos un promedio. Eso, nada más. Pero el tema escrito es el que ustedes se pueden explayar, ampliar y poner las investigaciones que hayan hecho. En la parte oral va a ser la presentación del tema, las estadísticas, por ejemplo, en el caso de ustedes, tipos de alcoholismo, pero conciso, resumido, no más de 20 minutos. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Esto va para todos. No solamente para el caso de este grupo, sino para todos los temas. Yo les voy a decir cuáles son los temas que van a subir a la plataforma porque van a estar incluidos en los exámenes finales. Pero ustedes, todos los grupos tienen que hacer lo mismo. La parte oral, concisa, la parte escrita, completa. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bueno, entonces, eso en cuanto a esto que estamos hablando. Hoy vamos a ver un tema que es PAE en salud mental. O sea que acá también hay PAE. Ese PAE, préstenle atención. ¿Por qué? Porque ese PAE, en las dos formas que ustedes rindan, ya sea en forma del examen común, donde van a rendir preguntas parecido al parcial, o en la parte donde van a exponer un tema específico, elegido por ustedes o designado por mí, en cualquiera de las dos formas va incluido un PAE. Ese PAE, como en cualquier otro PAE, lleva todas las partes que tiene un PAE. O sea, diagnóstico, síntomas y signos,
todo lo que ustedes ponen para redactar un PAE. ¿Ah? Por eso préstenle atención a ese tema, porque en cualquier forma que ustedes rindan va a ir incluido un PAE, donde van a tener que hacer la redacción del diagnóstico de enfermería, van a tener que planificar la atención, van a tener que ver cuáles van a ser las acciones de enfermería y el tratamiento. Por eso préstenle atención a ese tema. Ya hay material subido en la plataforma y bueno, denle una repasadita al tema de PAE donde ustedes lo tengan. Profesora, buen día. Le quería hacer una consulta con respecto a nuestro trabajo. ¿Puede Sí. ser ahora? Nosotros nos tocó trastorno de ansiedad, o sea, elegimos eso. Ajá. Hay distintas patologías, digamos, del trastorno de ansiedad. ¿Tenemos que explayarnos y poner todas o solamente No, nombrarlas? ustedes nómbrenlas y, por ejemplo, elijan uno para explayarse un poco más. Ah, bien. Bueno, ¿Ah? muchísimas gracias. Como para que o pónganlo o por la que es más frecuente o por Ajá, la que les gusta más a ustedes, como sea. O bien. sea, nombran todos y explican uno solo de ellos. Porque Muy si bien. no, en algunos temas hay demasiados. Son ¿No? muchos. Sí, sí, por eso Claro. queríamos Entonces, consultarle. cuando no es así más concreto, ustedes elijan uno para exponer con más detalle. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, gracias, profe. Bueno, Profesora, disculpe, sí, nuestro grupo tiene una duda porque nosotros elegimos trastornos relacionados con sustancias. sí, Estaba escuchando el otro grupo que le tocó alcoholismo. Eligió. claro, porque habían elegido el mismo tema, entonces yo les dije que se enfocaran en alcoholismo. Sí, Ustedes que tienen a sustancia, dejen alcoholismo o nómbrenlo solamente y enfóquense en alguna otra que sea más frecuente. La marihuana, la cocaína o alguno de esos que son los más frecuentes. ajá, esa era mi duda porque dentro de las sustancias depresoras se encontraba el alcoholismo. El alcoholismo, por eso. Ujú. Como los dos habían elegido el mismo tema, entonces yo les dije al otro grupo que se enfocara más en alcoholismo. Bueno, profe, entonces lo nombramos. No sabíamos si nombrarlo o no por ese Sí, mismo. lo nombran nada más, pero no le den detalles, digamos, ¿no? Bueno, muchas Porque ya, ya está designado. ¿Por Profe, qué? tengo Porque una ustedes consulta. saben que el alcoholismo es una de las adicciones más frecuentes y más antiguas, digamos, ¿ah? O sea, antes de que se usara con tanta libertad o con tanta frecuencia la cocaína, la marihuana, el alcoholismo ya era una adicción, junto con el cigarrillo, ya era una adicción a nivel mundial, ¿no? Y hay países que tienen alto índice de alcoholismo, ¿m? Mucho antes de que se usara tan frecuentemente la cocaína, la marihuana, la heroína o cualquiera de esas sustancias que ustedes ya conocen, ¿no? Estos de países históricamente con alto porcentaje de alcoholismo. ¿M? Entonces, por eso es que ponemos aparte. Bien, profe, Bien, gracias. ¿alguna otra duda sobre estos temas de los trabajos? Bueno, entonces, acuérdense de los grupos que tienen que exponer. Ya la próxima clase les haremos acordar a los otros, a los que siguen en las fechas, digamos. ¿Eh? Bueno, ahí hoy vamos a ver en forma más resumida 3 temas. ¿M? Este, uno que es inteligencia emocional. Ahí van a ver en la plataforma que se me chingó el dedo y puse en vez de inteligencia emocional, puse inteligencia artificial. Pero es eso. Ahí está inteligencia emocional. ¿Qué es lo que es la inteligencia emocional? Por empezar, tienen que saber que no está ligado al coeficiente intelectual, o sea, la inteligencia común que vemos no es esto que vamos a ver. ¿Eh? O sea, que no se puede medir por un coeficiente intelectual por medio de test o cosas así, pero existe. ¿Qué es lo que es la inteligencia emocional? A ver, ¿alguien tiene idea?
tiene que ver como el saber manejar nuestras emociones o algo con eso. Exacto, exacto. Pero hay dos partes importantes. Una, lo que se llamaría inteligencia intrapersonal, ¿eh? O sea, con respecto a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras deficiencias, ¿eh? Saber interpretarlas, saber controlar esas emociones, como dice usted. Eso es lo que se llamaría inteligencia emocional intrapersonal. Pero existe otra inteligencia emocional, que es la interpersonal, o sea, de nosotros con el resto de las personas. Saber tener esa, generalmente se lo asocia mucho con lo que es la empatía, digamos, ¿eh? O sea, saber interpretar al otro, saber ponernos en el lugar del otro, pero también eso de saber interpretar lo que el otro está mostrando. Eso sería lo que es inteligencia emocional. No está ligada a la inteligencia intelectual, al contrario, muchas veces los individuos que son muy inteligentes desde el punto de vista de la inteligencia común, o sea, que tienen un alto coeficiente intelectual, no son precisamente los que tienen mayor inteligencia emocional, ¿eh? Al contrario, muchas veces son personas aisladas que no tienen empatía con los demás, ¿no? Que les cuesta relacionarse con otras personas y que muchas veces no ven, ni siquiera ven sus propios defectos o sus propias habilidades, ¿no? A nivel social. Entonces, no está ligada a la inteligencia que se mide por un coeficiente, y las dos partes importantes de esta inteligencia emocional es esa: con uno mismo, conocerse a uno mismo, tener una autopercepción importante, ¿eh? O sea, una autoconciencia de uno mismo, saber, como les decía, saber habilidades, saber defectos, reconocerlos como tales, saber que no ser soberbios, digamos, no decir que yo me las sé todas, sino que también conocer cuáles son nuestros defectos y nuestras limitaciones. Eso forma parte de la inteligencia emocional intrapersonal. Y en cuanto a los demás, sabiendo o reconociendo las habilidades y defectos de los otros y poniendo en marcha esto de la empatía, reconocemos esto de la inteligencia emocional interpersonal, ¿eh? Esos son los dos importantes. Esto generalmente la interpersonal nos permite, por ejemplo, tener un buen desenvolvimiento social, ¿eh? No ser rechazado por los demás, poder ejercer esa empatía y poder integrarnos en un grupo social. Cuando uno conoce sus limitaciones y conoce sus habilidades, las pone en marcha y mejora su relación con los demás. También es una autorregulación, o sea, si yo sé que hay ciertas situaciones a nivel social o a nivel interpersonal que me sacan, digamos, o que van a producir en mí una reacción que puede ser desmedida, yo debo regularla o controlarla para no tener problemas a nivel social, digamos, ¿eh? O sea, esos individuos explosivos, generalmente lo que les falla es esa autorregulación, donde sabiendo cuáles son las cosas que los alteran, no les ponen un freno o no saben regular esa respuesta que dan. No sé si han vivido alguna de esas situaciones. Generalmente esos individuos explosivos les falla ahí, les falla la regulación de su misma respuesta. Por supuesto que hay individuos que siempre van a reaccionar así y otros individuos que por circunstancias momentáneas pueden tener algún tipo de reacción exagerada, pero que normalmente no son así. Eso lo vemos a diario, donde personas que están viviendo alguna situación especial son las que van a reaccionar en forma explosiva. Bueno, eso sería lo que es inteligencia emocional, que es uno de los temas que quería que viéramos para que ustedes lo van a ver frecuentemente y aparte, conociéndola, van a ejercer esa
autorregulación o conociendo tus habilidades y tus defectos, vas a también tener una automotivación. O sea, te vas a poner metas. Sabiendo cuáles son tus limitaciones, sabes hasta dónde podés llegar en esas metas que pretendés obtener, ¿eh? Y hasta dónde no vas a poder llegar porque tus habilidades o tus defectos te están frenando. ¿Eh? Eso hace que vivamos con menos expectativas o con falsas expectativas. ¿Eh? Si vos sabés que hay algunas cosas que nunca las vas a poder lograr desde el punto de vista físico, o sea, por ejemplo, ir y correr una maratón. Si vos físicamente no estás apto para hacerlo, por más que te motives, sabes que esa meta que vos idealmente quisieras lograr, no vas a hacerlo. ¿Eh? Entonces, eso va a motivar tu conducta de acuerdo a lo que vos podés llegar a obtener. ¿Eh? O sea, eso de querer ser astronauta, pero no tener ni la parte intelectual, ni la parte física, ni los medios físicos, por ejemplo, no vivir en un país como en Estados Unidos, donde te hay un programa espacial. Acá nunca vas a llegar a ser astronauta, porque no lo tenemos. ¿Eh? Entonces, de acuerdo a esas habilidades y deficiencias, digamos, o defectos, es lo que vos podés motivarte a lograr. ¿Eh? Siempre podés llegar a tener algún tipo de limitación. Eso te lo permite reconocer todos esos factores, esta inteligencia emocional intrapersonal, conocerte a uno mismo. Muchas veces eso es difícil, de conocerse a uno mismo, pero si uno se empieza a analizar, podés llegar a saber, si actúas con sinceridad, por supuesto, podés llegar a saber cuáles son tus habilidades y cuáles son tus limitaciones, a través de esto de la inteligencia emocional. ¿Alguna duda sobre este tema? ¿Alguna pregunta? Profesora, yo tengo una. A ver. ¿Esta inteligencia artificial se va Emocional, Emocional, perdón. Sí. Se adquiere desde niño y se va desarrollando en Se el va adquiriendo, claro. de la vida. Claro, seguro. ¿Por qué? Porque vos cuando sos chico, o sea, o estás en la infancia o en la adolescencia, verdaderamente no te conoces a vos mismo, no conoces tus limitaciones, salvo que seas muy reflexivo, lo que no se da generalmente a esas edades. ¿Eh? Cuando vos vas teniendo más madurez y podés ser más analítico, te podés precisamente analizar a vos mismo y poder llegar a saber cuáles son tus habilidades y cuáles son tus limitaciones. ¿Eh? Una de las partes de esta inteligencia emocional es eso, saber reconocer cuáles son tus habilidades y cuáles son tus limitaciones. O sea que eso implica un grado de madurez y de introspección, o sea, analizarte a vos mismo para poder llegar a esa conclusión. Y eso no se adquiere más que con la edad y la experiencia. ¿Eh? Bien, bien, perfecto. Bien. Entonces, ¿alguna otra duda de esto? Y tiene que ver también mucho el transcurso de la vida que uno va pasando para que vaya... Las experiencias, claro, por supuesto. O sea que eso solamente se adquiere con el tiempo, digamos. ¿Eh? O sea, todo lo que uno va viviendo le va dando distintas experiencias en distintas esferas, digamos. ¿Eh? O sea, si vos no has vivido siempre dentro de una burbuja, generalmente no tenés la experiencia suficiente como para autoanalizarte, digamos, ¿eh? Porque no has tenido experiencias adversas, digamos, ¿eh? O agradables. O sea, no solamente te da experiencia las malas experiencias precisamente, sino también las buenas. ¿Eh? Lo que vos querés repetir porque ha sido bueno en tu pasado. ¿Eh? Eso sería lo que te va dando la capacidad de introspección. ¿Eh? Analizarte a vos mismo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Sí, profe, entendido. Entonces, analizándonos a todos, no estamos cuerdos cuando estamos cursando. Sí, o sea, tenés que
haber vivido, como dicen, o tener calle, como dicen normalmente, ¿ah? Para tener también la capacidad y de esto de interpersonal. O sea, si vos viviste circunstancias adversas, podés llegar a comprender a otro que está viviendo o ha vivido experiencias similares. ¿Eh? Y eso te va a dar una cierta capacidad de tener empatía con esa persona. ¿Mm? Hola, Y así, es una cuestión de vida, digamos. ¿y tu mamá? Bueno, ¿alguna duda sobre este tema? Esto es más que nada porque es un tema importante, digamos, y porque también les ayuda a ustedes mismos a ir viendo cuáles son las armas que tenemos, digamos, ¿eh? Para entendernos a nosotros mismos, y al entendernos a nosotros mismos podemos entender mejor a los demás. Y eso puede ayudarnos a tener una mejor vida social, interpersonal, de pareja o de lo que sea. Bueno, ese sería uno de los temas que quería que viéramos hoy. Estos serían los últimos temas. Los últimos temas que estamos viendo hoy son los últimos temas que van a estar incluidos en los temas finales, digamos, ¿no? Bueno, otro que no sé si alguno de los grupos de este curso pone sobre suicidio, de los que están acá. ¿Nadie eligió suicidio? No me acuerdo en este momento, no tengo los temas. Bueno, suicidio también es un tema importante. Los hemos nombrado, este suicidio lo hemos nombrado varias veces en el transcurso de todo este cursado. El suicidio, como ustedes saben, es una causa importante de muerte a nivel mundial, y en algunos países más que en otros. Y tiene, aparte de una localización geográfica, digamos, culturalmente implantada, como es en Corea, en Japón, que ya hemos hablado con eso, una cierta incidencia etaria. ¿Eh? ¿A qué me refiero? Que hay algunas edades, como ya también lo hemos determinado, hay algunas edades donde hay mayor frecuencia de suicidio. El suicidio se da más frecuentemente, por ejemplo, en adolescentes. En niños sabe haber casos esporádicos, pero hay casos de suicidio. Pero en la adolescencia, donde el individuo es inmaduro, inseguro, y que y que sufre a veces importantes agresiones sociales, sobre todo esta parte del bullying y del ciberbullying y de todas estas cosas que están tan de moda, mala moda últimamente, que lo pueden orillar a tener una conducta suicida en la adolescencia. Y después, en la otra etapa que es importante, que ya lo hemos visto cuando vimos adulto mayor, es en el adulto mayor precisamente, ¿eh? Donde por esa idea de que ha terminado su vida, de que ya no es productivo, que ya no tiene metas para fijarse, pueden ver como la última solución, la soledad también, pueden ver como última solución esta del suicidio. El suicidio que etimológicamente quiere decir matarse a uno mismo. Es una autoagresión que generalmente puede llevar a la muerte. O puede haber, hay como etapas en este suicidio, donde tenés ideas de suicidio, donde el individuo no exterioriza esas ideas, pero piensa que ya no tiene sentido su vida, que no sabe para qué va a vivir, ¿eh? Todo ese tipo de ideas que no las exterioriza, y que lo pueden llevar a esta como carrera progresiva que lo puede llevar al suicidio. Entonces, este suicidio que tiene, por ejemplo, entonces, esas ideas de suicidio, los intentos de suicidio, que muchas veces son formas indirectas de llamar la atención, porque utilizan métodos que no van a llevarlo a la muerte, pero que ese intento es un método de llamar la atención al resto
o de las personas que lo rodean. Y después tenemos las tentativas de suicidio con intención de matarse, donde el método que se utiliza lo va a llevar casi seguramente a la muerte. Es todo como una carrera, digamos. La idea suicida, el intento con no deseo de morirse, el intento con deseos de morirse y el suicidio verdaderamente. Es como una cuestión de distintos grados donde la idea general o la idea final es la de matarse, que utilizan distintos métodos. Profesora, Sí, en el intento lo que se busca es solo llamar la atención y no, en la no siempre, tentativa, no o sea, siempre. ¿cuál es la diferencia de intento y tentativa? De intento tenés ese intento que no quiere causar la muerte. Un intento con métodos que vos sabes, por ejemplo, te sabe llegar a la guardia. Una persona que se tomó 2 blisters de aspirina. Vos tenés que saber que eso no te va a causar la muerte. Te va a ser un revuelo porque se tomó pastillas, la van a llevar en forma urgente a una guardia y le van a hacer un lavaje gástrico y qué sé yo cuánto, pero ese intento no llega a producir la muerte porque esa no era la intención. Y después tenés el otro intento que sí busca la muerte, donde se pega un tiro, pero por movimiento malo de la mano o de lo que sea, el tiro no le perforó el cráneo, sino que le rozó la frente o alguna cosa así, ¿entendés? O sea que dependiendo de la intensidad de la intención, precisamente, vas a tener un intento que no busca la muerte, sino llamar la atención. Y ese otro intento que falló, pero no porque no usó el método adecuado, o porque se ahorcó, pero llegaron antes de tiempo, no alcanzó a morirse y lo lograron reanimar, poner. O sea que el intento era verdaderamente de matarse, pero por circunstancias especiales no llegó a morir. Ahí tenés las dos intenciones de estos intentos. Uno que es el de llamar la atención, que también es una conducta anormal, pero que no tiene la intención de morir, tiene la intención de llamar la atención, de cambiar las circunstancias de su vida. O sea, quiere llamar la atención para que le presten atención, cambiar el entorno, cambiar las circunstancias, pero no morirse. ¿Quedó claro más o menos? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Gracias. Y bueno, el intento de suicidio puede ser intento de suicidio que falle por alguna parte técnica, digamos, del intento, o que verdaderamente te lleva al suicidio. Eso implica, por ejemplo, utilizar métodos que no tienen vuelta. Por ejemplo, un tiro, ahorcarse, tomar una dosis elevada de alguna sustancia depresora y que hacen todo un escenario para un escenario no falso, sino verdaderamente cierran las puertas, bloquean las entradas, cosa de impedir que alguien pueda venir a ayudarlos, para lograr verdaderamente esa intención que ellos tienen de matarse. De eso depende esta carrera, digamos, estas ideas de suicidio, los intentos de suicidio o el suicidio verdaderamente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Todo esto que estamos hablando, en la adolescencia, la inmadurez, el acoso verbal, el acoso psicológico, el abuso sexual. Muchas veces esos abusos sexuales repetidos y reiterativos son los que pueden llevar a algún adolescente o alguna persona, no solamente adolescente, a plantearse el suicidio e intentarlo. Todo lo que sea enfermedades que provocan depresión, o sea, la depresión en sí, la fase depresiva de la manía, del trastorno bipolar, en algunos esquizofrénicos que todavía que se dan cuenta de cuál es su patología y de que los está llevando en una carrera que va a ser el deterioro y el perjuicio, donde pierden el trabajo, pierden
la familia, por culpa de esa enfermedad, pueden llevarlo a intentos de suicidio, ¿no? O sea que hay varios factores de riesgo. Esta cultura del suicidio, que puede ser por no lograr fines o metas que se habían planteado, o por tener algún percance, o por ser echado del trabajo, o por cometer algún delito que los va a deshonrar, digamos, ¿eh? O sea, todo ese tipo de intentos de suicidio o suicidio en individuos porque han perdido, según lo que ellos plantean, el honor o las oportunidades que se le han planteado. Eso es lo que se ve, por ejemplo, en la cultura coreana o en la japonesa, donde hay un alto índice de suicidio por falta de concreción de metas, digamos, estudiantiles, laborales o de lo que sea. Entonces, el único planteo que se hacen es el de terminar con la vida porque no han alcanzado lo que se habían planteado hacer, o lo que los otros esperaban de ellos. Las formas de intentos de suicidio son importantes conocerlas, algunas, estas que estamos hablando, que son definitivas, o sea, el ahorcamiento, el arma de fuego, las sustancias tóxicas de rápido efecto, ¿no? O sea, por ejemplo, hay individuos que han tomado órganos fosforados, ¿no? Vos sabés que una vez que tragaste los órganos fosforados ya es escaso el tiempo que tienen para evitar los efectos adversos, ¿no? Entonces, muchos logran esa intención de suicidarse usando estos métodos que ya son casi definitivos. Hay patologías donde el individuo se autolesiona, donde esos, no sé si han visto ustedes, individuos, muchas veces adolescentes, que se cortan. Eso sería más que nada una autolesiones, pero también para llamar la atención o para autocastigarse por alguna falta real o ficticia. En Profe, cualquiera de las... Sí, eso se está viendo cada vez más en los chicos más chicos. Antes era el sí, adolescente más avanzado, ahora es tremendo lo que pasa. En la claro. escuela, en la primaria. Sí, o sea, es porque toda esa, llamar la atención, muchas veces hay que empezar a investigar, como siempre decimos, la familia, el entorno, ¿eh? O sea, cuál es lo que los lleva a esas autolesiones que uno dice, qué sé yo. Igual que la drogadicción, en cierta forma es el individuo que sabe que se está perjudicando a sí mismo y sin embargo lo sigue haciendo. Es una forma de autolesionarse, y que tiene esa conducta a veces satisfacer la adicción, pero también llamar la atención de los demás. Entonces, como ustedes ven, esto del suicidio es importante la parte de saber cuál es la causa, qué es lo que lo lleva, si tiene una patología de base como la depresión o la fase depresiva del bipolarismo o alguna de estas cosas que son tratables, tratarlas, y si no, ver cómo se puede ayudar a estos individuos. Generalmente, cualquier individuo que hace un intento de suicidio, aunque sea con estos elementos que generalmente no llevan al suicidio, debe ser internado, porque en cualquier momento puede repetir esta conducta. ¿Por qué? Porque no se ha solucionado cuál es el motivo de base. Un individuo que vive solo, que está con una depresión, y lo volvés otra vez a su medio normal, digamos, a su medio habitual, es muy probable que vuelva a repetir este intento de suicidio. Por eso hay individuos que repiten en forma reiterada estos suicidios que los llevan muchas veces a la muerte. Entonces, este es otro de los temas que en la mayoría de las religiones, ya sea las clásicas, o sea,
en la católica, en cualquiera de sus formas, en las cristianas, digamos, en cualquiera de sus formas, la islámica o la judía, es un pecado o un delito, ¿no? El suicidio. En algunas, eso lo leí los otros días, por ejemplo, en el hinduismo o en el budismo, donde se usa mucho las dietas, los ayunos, ¿no? Solamente se considera legal o permitido la muerte por ayuno, ¿no? Donde vos ayunás tanto tiempo que llegas a la muerte. Es el único que está permitido, digamos, ¿no? Pero en la mayoría de las religiones es un pecado o un pecado condenable, ¿eh? Terminar con la propia vida. Y aparte es un delito, ¿eh? Por supuesto, la mayoría de las veces no se les pone cárcel, pero ¿por qué? Porque ahora hay otro tipo de conducta con respecto al suicida. Pero es un delito y hay una ley anti-suicidio, una ley nacional de prevención del suicidio, donde vos podés ser condenado por haber intentado suicidarte. Otra de las cosas, antiguamente, ahora no, no te permitían enterrar a un suicida en un cementerio consagrado. ¿Lo sabían eso ustedes? O sea, te tenían que enterrar en el medio del campo sin que no fuera un campo sagrado o un cementerio legal, religiosamente legal, sino que eras como excluido de la comunidad religiosa a la que vos pertenecías. O sea, no te iban a enterrar ni en un cementerio judío ni en un cementerio católico, porque te había suicidado. Te marginaban ahí después de muerto. Bueno, entonces, esto es otro de los temas que puede llegar a haber importancia en esto del suicidio, porque, como decíamos, sea cual sea la causa del intento de suicidio, generalmente se utiliza algún tipo de medicación. En la depresión, antidepresivo, ¿no? Y en la etapa depresiva del trastorno bipolar también. Entonces, no podés dejarlo librado al azar, sino que tenés que internarlo para hacer el tratamiento y esperar que el tratamiento dé resultado, ¿no? Bueno, ese sería otro de los temas que parece que en este grupo no hay representantes de ese tema. Otro de los temas. El síndrome famoso de burnout que ya hemos hablado varias veces. ¿Por qué es importante que lo veamos? Porque en la medicina, especialmente en enfermería, es muy frecuente que enfermeros presenten este síndrome de burnout o de quemarse por el trabajo. Es lo mismo, nada más que uno está traducido al castellano del otro. Burnout es síndrome de quemarse por el trabajo. Es un síndrome que se presenta exclusivamente por estrés laboral. Exclusivamente por estrés laboral. ¿A qué hablamos con esto de estrés laboral? Y que decimos que en enfermería se da más frecuentemente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenés alta exigencia laboral, muchas horas seguidas de trabajo diaria, falta de personal, mucha responsabilidad en el trabajo. Eso es una cosa frecuentemente. No sé en este grupo cuántos hay que trabajan en enfermería o algo relacionado con enfermería. ¿Alguno? Yo, profe. Bien. Sabe que esto es real, ¿eh? O sea, poco personal, muchos pacientes a cargo, mucha responsabilidad, porque si vos te equivocás, no es como en una oficina que decís, ay, me equivoqué en hacer una nota, agarrás el papel, lo tirás a la basura y empezás de nuevo. Acá no podés hacer eso. Te equivocas en una dosis o te equivocas en tomar un signo vital, medicas mal a tu paciente, todo eso implica un daño
importante a nivel del paciente. Entonces, todo eso repetido un día, 2 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 años, 3 años, se va acumulando. Eso es el estrés laboral, donde hay una serie de factores que son los que contribuyen a hacer ese estrés laboral. Como les decía, mucha responsabilidad, cargas horarias importantes, exceso de trabajo, donde implica no solamente trabajo intelectual, sino a veces trabajo físico, donde vos tenés que movilizar pacientes, levantar pacientes, bañarlos, sentarlos en la silla, volverlos a la cama, pasar un paciente de una camilla a la cama. O sea, que implica no solamente trabajo intelectual, de saber las dosis, fijarte que no te equivoques en las dosis, sino trabajo físico importante. Todo esto, Profe, sí. Profe, ¿y también puede haber una persecución laboral y hostigamiento de parte digamos, de la jefatura? De la parte directiva. Eso es importante también, ya vamos a llegar a esa parte. Esa parte sería la parte cotidiana, todo lo que vas haciendo todos los días. Si a eso le sumás, como dice Venegas, le sumás que tenés una persona que está atrás tuyo y te está controlando, que está viendo si te equivocás o no te equivocás, pero que no ayuda en nada, como pasa muchas veces. O sea, que te critica, pero no te ayuda a hacer tu trabajo, donde vos ves que hay una sobreexigencia, pero que o te falta personal o tenés exceso de trabajo porque tenés demasiados pacientes a cargo, todo eso va sumando y se forma este famoso síndrome por estrés laboral. Este estrés laboral que tiene importantes consecuencias psicológicas y físicas. Yo he nombrado a enfermería, pero hay otras profesiones donde se produce lo mismo. Uno de ellos sería la policía, ¿o no, Venegas? Donde tenés alta responsabilidad, alto daño laboral, como consecuencia de tu trabajo. Implica asociarte o estar en comunicación o tratar personas delincuentes, desagradables, que están en circunstancias especiales. Lo que nos pasa también en enfermería, porque no siempre vas a elegir los pacientes que vas a tratar, ni vas a elegir a los compañeros de trabajo que pueden también contribuir con este estrés laboral. O sea que hay una serie de circunstancias que se presentan en el trabajo que hacen que se vaya construyendo este síndrome, que tiene consecuencias, como decía, psicológicas y físicas. Las psicológicas, ¿cuáles son? La falta de motivación, o sea, vos cada vez tenés menos ganas de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque sabés que vas a estar con 10 pacientes o 15 pacientes a tu cargo, tenés que medicar, bañar, cambiar, contener, una serie de cosas que vos decís, hoy no tengo ganas de ir a trabajar. No. Eso un día, al otro día, se va juntando, por eso es un estrés laboral progresivo, un estrés laboral con el tiempo. Ustedes van a salir de acá y van a ir a trabajar al principio con muchas ganas. Después empieza, uno te reta porque hiciste mal tal cosa, el otro te dice, no, así no se hacen las cosas. El otro te dice, hoy te vas a tener que quedar recargado porque faltó tal persona. Entonces vos vas acumulando, digamos, vas acumulando factores estresantes. Eso es... Sí. Profe, ¿y un factor estresante puede ser la rutina? También. Cuando hay una falta de motivación o hay una falta de satisfacción con tu trabajo. Cuando haces todos los días lo mismo y no pasa nada y siempre lo mismo y siempre lo mismo. Sería una cuestión de estrés por aburrimiento. Cuando vos vas preparada para hacer una reanimación cardiovascular y tenés que tomarle la presión arterial, por ejemplo, no es para menospreciar, pero trabajas en una clínica de cirugía estética y lo que haces todos los días es contener a la señora porque le quedó una arruga más grande que la otra y lo que vos estudiaste, lo que vos querés implementar y lo que querés usar de tu profesión nunca aparece.
también eso podría ser un factor que estresante por falta de motivación, digamos, ¿eh? Pero se da más frecuentemente en estos otros que estamos viendo, donde hay una sobreexigencia laboral, mala remuneración, ¿eh? Generalmente, bueno, eso es sabido por todo el mundo, que el trabajo Sería lo enfermero principal. no está reconocido monetariamente como debería ser. O sea, cuando tuvo lo del COVID, bueno, éramos los ángeles protectores del mundo, pero se terminó el COVID y se terminó el reconocimiento y nunca existió el reconocimiento económico que todos sabemos que necesitamos, ¿eh? Eso lleva al enfermero, por ejemplo, a tener más de un trabajo, donde hay doble sobreexigencia, doble desgaste físico y psicológico, y generalmente, ¿qué es lo que pasa? No rinde en ninguno de los dos trabajos, o los dos trabajos los hace en forma mediocre, ¿eh? O sea que hay una serie de factores que llevan a esto, a este síndrome de burnout. La psicológica es eso, o sea, falta de motivación, falta de reconocimiento de tu trabajo, falta de empatía por los demás. O sea, todos exigen, pero ninguno da mucho a cambio, ¿no? O sea, todo ese tipo de trastornos psicológicos que vamos en los maestros también se da, ¿eh? Por ejemplo, tener 40 chicos todos los días que vos tenés que controlar, enseñar, corregir tarea, aguantarte al niño, aguantarte la madre, ¿eh? O sea que hay varios de estos trabajos que te pueden llevar a este síndrome de quemarse por el trabajo. Esto lleva entonces a este agotamiento emocional, agotamiento físico como consecuencia de este exceso de trabajo, ¿no? Eso sería en cuanto a la parte emocional o la parte psicológica. Pero también hay alteraciones a nivel físico, ¿no? Ustedes saben que esto del estrés produce aumento en la secreción de algunas hormonas, como por ejemplo el famoso cortisol, que es el llamado hormona del estrés. Precisamente porque todas estos estrés repetitivos llevan a un aumento de la secreción de cortisol, que a su vez estimula la secreción de adrenalina, ¿no? O sea, muchos de ellos mediadores químicos que actúan, por ejemplo, a nivel cardiovascular. Entonces va a tener individuos con este síndrome que hacen taquicardia, hipertensión. Hay un aumento en la secreción del jugo gástrico, del ácido clorhídrico, lo que lleva a una gastritis. La gastritis puede llevar, si se cronifica, a una úlcera, ¿eh? O sea, las famosas úlceras por estrés, ¿las han sentido nombrar? Donde circunstancias adversas de la vida diaria producen, por ese estrés repetitivo y aumento de la secreción del jugo gástrico, llevan a las úlceras, ¿no? Úlceras por estrés, se llama, ¿Y precisamente. el diabético también, profe? El diabético puede descompensarlo. El estrés puede producir una alteración en los niveles de glucemia. Buen Sí, día. están descritas, ¿eh? Mayormente son altos en el diabético. ¿Usted? Claro, o sea, producen alteración, hiperglucemia, digamos. Rojas. ¿Y qué me puede decir, profe, con respecto al... ¿Cómo está? Que siempre pregunté A y me ver, dijeron que ya era por el caigo. estrés, que se le forman algunos pelones que así se van haciendo en la cabeza. También, Leona. alopecia. ¿Todo bien, Se usted? llama alopecia areata. Ahora no están, Yo lo he salieron. visto, por ejemplo, en Pero una estamos mujer que bien. sufría violencia de género en Con la gusto. casa. O sea, el marido Hasta luego, la igual. golpeaba, entonces empezó a hacer esos pelones que dice Pero usted, ¿eh? comiste. Tenía así Bueno, como monedas pelados, se le caía el pelo en igual. zonas. Déjelo ahí, pues. Ahí al Y es ladito. por estrés también. O sea que hay muchas manifestaciones Profesora, físicas. una pregunta, eso lo de, no sé, ya Mira, le decían algunos me quedó en homenaje, esta bolsa. que sea también algunos estudiantes. Surmenage. Surmenage sería un estrés psicológico, ¿ah? Donde se decía que había un agotamiento psicológico se veía, por ejemplo, en estudiantes
estudiantes de carreras como la medicina o que implican muchas horas de estudio, estrés por los exámenes, ¿no? Todo ese tipo de carga emocional, digamos, ¿no? Por el estudio, sobreexigencia de los padres o del entorno para lograr recibirse, ¿no? Todo ese tipo de cosas producían lo que en ese momento se llamaba surmenage, que vendría a ser un estrés por sobreexigencia. Déjalo en la cocina entonces. ¿No? Pero sí, Déjalo en la cocina. Un tipo de estrés, ¿no? Repetido por distintas causas, no relacionado con el trabajo. En este caso, el que yo les digo de los estudiantes, se veía bastante, o sea que había una sobreexigencia familiar o del entorno que exigía, por ejemplo, que se tenía que recibir de médico o de lo que fuera en cierto tiempo porque debía hacerlo. Entonces se producía este desequilibrio emocional en los individuos. Profe, se está por cortar la llamada. Sí. Vamos a ir directamente al otro link porque si no nos vamos a quedar a la mitad. Nos vemos enseguida.